Los seres humanos invierten mucho tiempo y dinero para explorar lo desconocido. Primero, el espacio exterior. Luego, el fondo del océano. Pero hay otra frontera que estamos tratando de conquistar. Los científicos la llaman la frontera profunda. Me refiero a cuán lejos hemos llegado hasta el núcleo de la Tierra hasta ahora. Durante los años 60, los humanos intentaron cavar el agujero más hondo hecho por el hombre en la Tierra. Esto nos llevó muy profundo en el Círculo Polar Ártico. Lo que más tarde se conoció como el Pozo Superprofundo es también el punto artificial más profundo en la Tierra, el cual alcanza una profundidad de 12.200 metros. Se necesitaron 20 años para perforar hasta este punto en la corteza terrestre, y los investigadores dicen que esto es solo alrededor de un tercio del camino hacia el manto. Aquí tienes una rápida anatomía de nuestro planeta. Si la Tierra es como una cebolla, la corteza es como su gruesa piel. Esta parte tiene solo 40 kilómetros de grosor. Más allá de esto está el manto, que tiene 2.800 kilómetros de profundidad. Y después de eso, justo en el centro de la Tierra, se encuentra el núcleo, que está compuesto por dos capas, interior y exterior. Ahora, ¿puedes adivinar en qué parte del planeta la corteza es más delgada? En el fondo oceánico. Cuando los científicos estadounidenses comprendieron eso, comenzaron a perforar agujeros en el lecho marino. Esto dio lugar al proyecto Mohole. Comenzó en 1961, pero su tecnología para perforar agujeros profundos en el océano era realmente mala. Tuvieron que improvisar. Instalaron un sistema de propulsores a lo largo de los lados de su buque perforador para mantenerlo estable sobre el agujero. El principal desafío era perforar de la manera más vertical posible. De lo contrario, ese agujero profundo se parecería más a un laberinto profundo. Tanto el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola como el Mohole llegaron a un cierre oficial en los años siguientes. Pero oye, los humanos han construido algunas cosas bastante profundas bajo tierra. En 1963, un hombre turco dio un golpe con su mazo para mejorar su sótano y descubrió un túnel. Esa entrada llevó a más aberturas que conectaban una multitud de salas y cámaras. No lo sabía, pero había descubierto Derinkuyu. Esta ciudad, alguna vez perdida, tenía hasta 18 pisos de altura y alcanzaba los 61 metros de profundidad. La ciudad era lo suficientemente grande como para albergar a 20.000 personas y durante todo el tiempo estuvo simplemente oculta bajo Capadocia, en Turquía. Capadocia alberga cientos de viviendas subterráneas. 40 de estas tienen al menos 2 pisos de altura, pero ninguna es tan enorme como Derinkuyu. No hay muchos registros históricos sobre cómo nació. Algunos especulan que la parte más antigua del complejo fue excavada alrededor del 2000 a.C. por los hititas. Los hititas fueron una civilización indoeuropea que formó una de las primeras grandes civilizaciones de la Edad del Bronce en Asia Occidental. Los estudiosos piensan que construyeron esta ciudad subterránea para protegerse de invasiones. Otros creen que en realidad fueron los cristianos quienes edificaron la ciudad en los primeros siglos de la Era Común. Especulan que podría haber sido construida para resguardar a las personas de las intensas variaciones de temperatura, calor extremo en verano y frío helado en invierno. Geológicamente, el terreno bajo Capadocia es ideal para construir. Las rocas son blandas, lo que facilita la excavación de túneles. Por esa misma razón, abrir grandes cuevas subterráneas es delicado. Por ello, la mayoría de las cámaras tienen pilares que las sustentan. Por otro lado, ninguno de los pisos en Derinkuyu se ha derrumbado jamás. Los constructores de Derinkuyu pensaron en todo. La ciudad estaba aislada del mundo por enormes rocas que ocultaban su entrada. Estaba ventilada por un total de más de 15.000 respiraderos, de alrededor de 10 centímetros de ancho. De esta manera, garantizaban suficiente aire para respirar en los niveles superiores, de modo que estos terminaban siendo utilizados como áreas de vivienda y descanso. Los niveles inferiores de este impresionante laberinto se utilizaban principalmente para el almacenamiento. Pero, siendo sinceros, lo tenían todo. Una sala para una prensa de vino,
para animales domésticos, pequeños edificios religiosos. Sin duda no escatimaron esfuerzos para que esa ciudad subterránea fuera tan completa como una en la superficie. Hablando de impresionantes estructuras subterráneas, Suiza tiene el túnel más largo del mundo, construido aquí, en los Alpes suizos. Este túnel absurdamente enorme fue construido a más de 2.400 metros por debajo de la superficie. Échale un vistazo. Así es como luce el túnel de base de San Gotardo. La primera idea de construirlo fue propuesta ya en 1947, pero la construcción solo comenzó de forma oficial en 1999. Les llevó años aprobar el proyecto y luego buscar la ubicación perfecta. Aún así, los 73 tipos diferentes de roca que componen el macizo transformaron la construcción en un verdadero desafío. Algunas rocas eran tan duras como el granito y otras tan blandas como la arenisca. Esto significaba que se necesitaban enfoques y equipos diferentes para que nada se derrumbara. En total, tuvieron que excavar alrededor de 28 millones de toneladas métricas de roca para abrirle camino al túnel. Hubo muchos otros retos al construir a tal profundidad en la tierra. Cuanto más se adentraban en la montaña, más elevadas eran las temperaturas. Dado que no hay ventilación natural, las temperaturas podían alcanzar hasta 46 grados Celsius, lo que hacía que fuera realmente difícil para los trabajadores soportarlo. El túnel se extiende por 56 kilómetros de un extremo al otro. Durante la construcción, los trabajadores tuvieron que utilizar 4 inmensas tuneladoras, también conocidas como topos, para penetrar el macizo. Cada uno de estos topos medía alrededor de 426 metros de largo. Pero esa fue una de las mejores estrategias que pudieron emplear, ya que estas máquinas limitan el impacto en el terreno circundante y ayudan a crear una pared de túnel suave. Nunca imaginarías que el sótano más profundo del mundo le pertenece a la Ópera de Sydney, en Australia. El edificio se extiende tanto bajo tierra como sobre ella, pero este sótano no es solo la base de la ópera. Es un estacionamiento. Este exclusivo estacionamiento penetra 36 metros bajo tierra o 12 niveles de profundidad, mientras que la mayoría de los estacionamientos solo tienen 4 o 5 niveles. Pero eso no es lo único que lo hace especial. Verás, si decidieran construir un espacio de estacionamiento normal y rectangular, terminarían eliminando un montón de posibles espacios de aparcamiento. Y dado que querían maximizar el espacio disponible, tuvieron que idear alguna estructura magnífica. Primero, abrieron una caverna artificial para hacer posible ese sueño. Luego, tuvieron que crear un diseño. Eso los llevó a la caverna en forma de dona, o lo que los ingenieros llaman una doble hélice. Este diseño sorprendió a la comunidad de ingenieros por su enfoque innovador. Pero bueno, funcionó. Hoy en día, hay espacio para más de 1,000 autos allí abajo, lo cual parece adecuado para una casa de la ópera. Sorprendámonos otra vez rápidamente. Puedes tardar hasta 1 hora en llegar a algunas estructuras subterráneas. Toma como ejemplo la mina de oro de Mponeng en Sudáfrica, que se encuentra a unos 4 kilómetros por debajo de la superficie. Sí, podrías pensar que, oye, son solo un par de kilómetros, ¿por qué se tarda 1 hora en llegar? Pero las condiciones son difíciles y no son para los débiles. Pero Milan Ludena, un corredor ecuatoriano, incluso completó una media maratón allí, a pesar de las temperaturas que alcanzaron los 40 grados Celsius, una alta humedad del 80% y una presión atmosférica de 1,4, comparable a lo que los buzos experimentan 5 metros bajo el mar. ¡Uf!